Un saludo fraternal de paz y bien para cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Hemos retomado en estos días la caminada de la mano de Francisco de Asís. Hemos celebrado su fiesta recientemente y bueno, luego la iglesia también nos ha presentado otro modelo, una mujer, Santa Teresa de Jesús, una mujer también que se puso en búsqueda para responder al proyecto de Dios. La búsqueda de responder a Dios, la búsqueda de humanizarse ha sido un camino hermoso que los santos y las santas nos han legado. La búsqueda de mejores condiciones de vida la hemos encontrado en los abuelos, en las abuelas, por dar lo mejor a los hijos, por dejar un espacio hermoso también de convivencia para los vecinos. Es un camino, es una búsqueda. Qué hermoso es poder sentirnos en esta dinámica de ir buscando la vida y de ir buscándola también con este sentido de pertenencia a Dios, que es Señor y dador de vida. El Papa Francisco nos ha recordado en Fratelli Tutti en estos días lo hermoso que es la casa común y en esta casa común sentirnos hermanos, lo más hermoso que podemos ir experimentando en el camino de la fe es ir sintiéndonos hermanos de los demás, hermanos y hermanas de toda la creación. Sin duda alguna, hacer este ejercicio de hermanamiento, de fraternizar, pasa primeramente por el toque del corazón. Dejar que Jesús con su evangelio, con su persona, impacte en nuestras vidas para hacer este recorrido de ir desapropiándonos. En la medida en que nos desapropiamos de aquellos intereses, de aquello que quizás no decimos, pero que vamos sintiendo, y que a veces lo que vamos sintiendo nos va creando cierta frialdad o cierta tensión y no por valores en las relaciones con nosotros. En el desapropio hacemos un camino de ir al encuentro también de mi hermano, de mi hermana, de ese que tengo ahí dentro de estas cuatro paredes, que es mi casa, de ese que tengo ahí, quizás en el edificio, quizás en ese pequeño espacio donde laboro diariamente, de esos vecinos y de esas vecinas que están a la puerta de la casa. Sentirme parte de esta vida hermosa creada por Dios es importante para agradecer y para saber vivir este don recibido. Y desde esta realidad, entonces, el sentirnos hermanos y hermanas será un ejercicio de ir haciéndolo en la vida cotidiana, como un camino de fe. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos ha ido orientando sobre la necesidad que tenemos de abrirnos a los otros. Y el Papa nos va a recordar que nosotros no somos islas. En el numeral 95, el Papa va a decir que el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Es tensión porque cada día vivimos precisamente en este estira y escoge de aquello que a mí me parece, de lo que me agrada o no me agrada, moviéndome desde mis propios criterios. Cuando desde el encuentro con Jesús, de su evangelio, me muevo por sus valores, voy más allá de aquello que me gusta, voy más allá de aquello que me parece o de mi criterio, para abrirme también en este encuentro de ver a los demás, de escuchar a los demás y de salir de mí mismo para este encuentro. Cada uno tendrá su espacio de crecimiento, sus niveles de madurez también, en este ejercicio de salir de sí mismo para encontrarse con el hermano, con la hermana, con la esposa o con sus hijos o con los padres. Hermoso ejercicio que el Papa Francisco nos pide hacer en este camino de seguimiento a Jesús. El Papa va a decir en este numeral 95 de Fratelli Tutti que no se alcanza plenitud humana, no puede haber una plenitud de crecimiento en cada uno de nosotros si no salimos de nosotros mismos. Es decir, aislándonos no es el camino de crecimiento. Crecemos junto a los otros, aprendemos junto a los otros. Cada uno tiene algo que aprender de este que está caminando conmigo a la par, de este que está caminando con usted a la par. Y para eso pues necesitamos salir de nosotros mismos, dice el Papa Francisco. La fraternidad no está hecha, hay que hacerla.
Y ese ejercicio de ir construyéndola no es nada fácil, pero es posible si asumimos en la vida cotidiana la experiencia de Francisco, que él le llama minoridad, a un camino de humildad para reconocer que el otro no es una amenaza para mí, que el otro es mi hermano, que la otra es mi hermana. La oración será un camino para serenar el corazón. La oración será el momento también de recibir esta gracia de Dios para ir de la oración a la vida, encontrándome y generando la fraternidad, el camino de ser hermanos. Mateo, en el capítulo 23, versículo 8, nos narra esta experiencia de Jesús, que va a decir a su comunidad discipular: entre ustedes no son ni superiores, entre ustedes no se exploten, entre ustedes tiene que haber una dinámica diferente de actuar. Los jefes de las naciones los tiranizan, dice. Entre ustedes no. Entre ustedes tiene que haber una alternativa de llevar la vida. Ustedes son hermanos. Qué hermosa palabra, pues, en estas horas de tanto dolor, de tanta dificultad. Y si usted, hermano o hermana, está atravesando estos momentos difíciles, tome un momento para serenar el corazón, para ponerse de frente a este Dios que es amor. Y vamos a ir percibiendo en esa serenidad y en esa quietud esa presencia que nos baña de su ternura, de esa presencia de Dios que es fiel a la historia y que es fiel a cada hombre y a cada mujer y que no abandonará ni nos abandonará en nuestras luchas cotidianas. Cuando el corazón está sereno, somos capaces de reconocer su paso en nuestra historia personal, su paso en la historia de nuestro pueblo. Podemos ver también sus signos obrando en la pequeñez de aquel gesto humano, de aquella mano tendida que te saluda, de aquella sonrisa, de aquel gesto que a lo mejor ahora no se puede dar a través de un abrazo, pero a lo mejor hay otros signos que se están manifestando en las relaciones cotidianas. Y por eso entonces, al salir de nosotros mismos, comenzamos a contemplar la obra de Dios, que se da en nosotros, pero que también se da en tantos hermanos y hermanas y en la creación misma. Que sea un tiempo favorable para la toma de conciencia, que necesitamos vivir y vivir desde los valores del Evangelio. Vivir como hermanos y hermanas es un reto grande en estas horas. Pidamos la gracia del Señor para que sane también nuestros corazones y nos abra la mente para aceptar incluso al otro y a la otra en sus diferencias. El Papa Francisco dice que hay plenitud en la medida en que nos abrimos a la novedad de Dios en nuestra vida, en la medida en que nos abrimos también a mi hermano y a mi hermana. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Esto nos dice el Papa, todos somos hermanos. Por tanto, ir más allá de los propios límites, ir más allá de mis criterios personales, ir más allá a la capacidad de escuchar al otro, que también tiene sus dolores, que también tiene algo que contarnos y algo que ofrecernos. Y en nuestra posibilidad podemos ir creando estos vínculos con mayor profundidad para valorar en estas horas tremendas la vida y defender la vida y ofrecer la vida entregada a los demás como lo ha hecho Jesús. Entonces, pues, que hagamos este recorrido con ayuda del Señor, denle volumen a la oración, saquen un espacio, aunque sea de 10 minutos, para serenar el corazoncito en silencio, para escuchar la palabra, y que desde ahí vayamos por la vida con mayor gratitud y con mayor agradecimiento por este don de la vida y compartámosla también con los demás. Les deseo un buen camino y que el Señor siga custodiando sus vidas. Paz y bien para todos ustedes.